Bienvenidos a Cocóptero. Estos son 50 increíblemente geniales datos curiosos. El aclamado director de cine David Lynch apareció en el 25% de todos los episodios de la serie animada Cleveland Show, como un personaje recurrente llamado Gus. Una vez dijo que lo hizo solamente porque Mike Harry, uno de los escritores y voz de Cleveland, simplemente se lo pidió. Los músicos David Bowie, George Harrison, el comediante John Cleese, el actor Alan Rickman y el físico Stephen Hawking están entre las personas que han rechazado un título por parte de la realeza británica. Si juntaras toda el agua del planeta Tierra en una sola esfera, tendría 1384 kilómetros de diámetro, bastante pequeña considerando el tamaño completo de la Tierra. En la primera aparición que tuvo el villano clásico de Spider-Man, Sandman, en el cómic Amazing Spider-Man número 4 en 1963, fue derrotado solamente con una aspiradora. Los sándwiches McRib de McDonald's pueden llegar a contener hasta 70 ingredientes diferentes, incluyendo azodicarbonamida, un aditivo que se usa también para producir tapetes de yoga. Hay gatos que nacen con más dedos de lo normal, se les llama polidáctiles y se cree que son mejores para cazar ratones. Las compañías de autos más grandes del mundo son Volkswagen, Toyota y Mercedes-Benz. Sin embargo, si se miden por capitalización del mercado, es decir, el valor total de sus acciones, entonces Tesla es la número 1, superando por más de lo doble a Toyota, que estaría en el segundo lugar. El queso crema Philadelphia fue creado en Nueva York y nunca ha sido producido en Filadelfia en sus más de 140 años de historia. En Gran Bretaña durante mucho tiempo se utilizaron camiones detectores de licencias de TV que se encargaban de captar las señales para ver si alguien estaba viendo la BBC sin haber pagado la licencia de TV obligatoria para todos los residentes. Sin embargo, se especula que en realidad no servían y solamente estaban ahí para promover que la gente pagara estas licencias. La esposa de George Lucas recibió un premio Oscar en 1977 por mejor edición en la película Star Wars. En cambio, hasta la fecha, George Lucas no ha ganado un Oscar. El matemático Arnold Sommerfeld tiene el récord de haber enseñado a más nominados al Premio Nobel de Matemáticas. Sin embargo, ninguno de ellos ha ganado. El estudio de filmación más grande del mundo se encuentra en Marruecos, que consiste principalmente en montañas y desierto. Ha sido usado para películas como La Momia y Gladiador. Además de esto, se ha vuelto un destino favorito de turistas, ya que se conservan muchos sets de películas. En China, las compañías de bienes raíces suelen contratar a personas norteamericanas para que posen como celebridades en los eventos y cuando están mostrando los desarrollos nuevos, para potenciar sus ventas, de acuerdo con un mini documental producido por el periódico New York Times. Los dinosaurios solían tener pulgas gigantes, de más de lo doble del tamaño de las actuales, aunque tenían una menor habilidad para saltar, por lo tanto tenían que acechar a sus víctimas desde árboles. Se extinguieron al mismo tiempo que los dinosaurios. Matemáticamente puede haber más combinaciones de juegos de ajedrez diferentes que átomos en el universo observable. A esto se le conoce como número de Shannon y se calcula con la media de movimientos en un juego, que es 40, multiplicado por los movimientos posibles de cada uno, que en promedio son 30. El Hotel Ryugyong en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, fue el edificio vacío más alto del mundo desde 1992 hasta el 2014, cuando se construyó el edificio Goldin Finance 117 en Tianjin, China, que hasta la fecha es el edificio desocupado más alto, con 597 metros. La Piedra de Londres es un monumento histórico en la ciudad de Londres que en realidad nadie sabe su propósito original, pero está en mapas de la ciudad desde el año 1100. En la película de 1989 El Abismo, hay una escena en donde demuestran que una rata puede respirar en un fluido especial llamado perfluorocarbono. Esta escena es real, la rata no sufrió ningún daño y estaba respirando en ese fluido oxigenado. Hasta el día de hoy se sigue investigando este compuesto que podría servir para el submarinismo en humanos o para tratamientos de salud. Sir Robert Watson Watt, el creador de la tecnología radar, que ayudó en batallas importantes en la Segunda Guerra Mundial, años después fue detenido cuando iba a exceso de velocidad en su auto. Usaron un radar de control de velocidad para demostrarlo, o sea que fue presa de su propio invento.
En el 2010, un hombre se saltó la seguridad en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, para darle un beso de despedida a su novia, como pasa en las películas. Por su culpa, la terminal completa tuvo que ser cerrada por 7 horas. Este suceso fue conocido después como el Romeo del aeropuerto. Tirar hierro al océano puede promover el crecimiento de algas, que a su vez pueden absorber el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, ayudando a combatir el cambio climático. El actor y cantante Jeremy Renner ha mencionado que su segundo trabajo es comprar y vender casas después de remodelarlas, asegurando que ha ganado más dinero en ese negocio que en la actuación. En 1961, cuando los soviéticos le regalaron a Jacqueline Kennedy una perrita llamada Pushinka, hija de un perro que había viajado al espacio, el servicio secreto la revisó durante horas buscando micrófonos implantados, pero no encontraron ninguno. Entre algunas de las celebridades que tienen su propia marca de tequila están Michael Jordan, Kendall Jenner, Dwayne La Roca Johnson, George Clooney, Adam Levine, Eva Longoria y Mark Wahlberg. Debido a la denominación de origen, no se puede nombrar tequila a una bebida si no fue producida en los estados de Jalisco, Tamaulipas o algunos municipios de Guanajuato y Michoacán, en México. Es ilegal cocinar langostas vivas en algunos lugares del mundo, como por ejemplo en la ciudad de Reggio Emilia, en Italia, en donde puedes ser multado hasta con 495 € por esta práctica. Los osos hormigueros gigantes no producen ningún tipo de ácido en su estómago. En lugar de eso, el veneno combinado de todas las hormigas que comen se junta y eso es lo que le permite digerirlas. Según pruebas que se han hecho en la muralla china, en algunas secciones se utilizó arroz glutinoso en la mezcla de mortero para mantener la estructura, lo que le daba más estabilidad. La secuencia del genoma humano está compuesta de entre 5% y 8% de ADN viral, que puede ser rastreado a alrededor de 35 veces diferentes que hubo invasiones virales en la historia de los humanos. Básicamente se integraron a nuestros genes. El libro más vendido en 1981 fue una guía sobre cómo resolver un cubo Rubik, que acababa de salir y fue el producto más vendido del año. Entre la lista de los libros más vendidos, muchos fueron guías para resolver este cubo. El lago Baikal en Rusia contiene el 20% de toda el agua dulce no congelada en la superficie del planeta Tierra. Es el lago más profundo, con más de 1,5 kilómetros de profundidad, y es el más antiguo, tiene 25 millones de años de haber sido formado. Hawái era llamado antes Isla Sandwich, esto por honor al cuarto conde de Sandwich. Este nombre se mantuvo hasta la década de 1840, cuando el nombre local Hawái empezó a prevalecer gradualmente. Nadie sabe con exactitud qué significa la palabra Hawái. Para algunos locales significa tierra natal, o puede estar relacionada con una deidad. Se estima que todos los crustáceos conocidos como krill, que se encuentran en todos los océanos del mundo, superan a todos los humanos en masa total o biomasa, que es de 379 millones de toneladas. Más de la mitad de estos animales son consumidos por ballenas, focas, pingüinos y otros animales cada año. La Plaza Roja en Moscú, Rusia, no se llama así en referencia al comunismo, ni siquiera se llama así por el color. En realidad su nombre viene de la palabra krasnyi, que significaba hermosa en el siglo XVII, pero la palabra ha evolucionado para también significar rojo. Nintendo solamente ha tenido 6 presidentes diferentes en su historia, a pesar de ser una compañía fundada en 1889, hace más de 130 años. El último cambio de presidente fue en el 2018, cuando Shuntaro Furukawa asumió el cargo. Colombia produce entre el 50 y 70% del mercado mundial de esmeraldas. La sección Tomorrowland del parque temático Disney World, construida en 1955, se diseñó para verse como el año 1986, lo que sería el futuro distante, pero en 1975 tuvieron que cambiar la atracción Viaje a la Luna por Misión a Marte, ya que el alunizaje ya había pasado y ya no contaba como algo del futuro. Los croissants no son completamente franceses, en realidad fueron inspirados por los bollos austriacos Kifli. Lo que cambiaron fue la masa. En París usaron masa hojaldrada para hacerlos. En Latinoamérica los croissants son conocidos por diferentes nombres, como cuernitos, cachitos, medialunas o cangrejitos.
Los únicos países en el mundo en donde está permitido hacer publicidad para los medicamentos de venta exclusiva con receta son Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Una de las motivaciones de George Lucas para crear Star Wars fue que intentó conseguir los derechos para hacer una película de Flash Gordon, pero no lo logró y tuvo que hacer su propia película original. Las ranas Reubatrachus de Australia es un género de anfibios que se comían sus huevos para que se desarrollaran en su estómago y después dar a luz por la boca. Se extinguieron en los 80s, pero científicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur están trabajando en traerlas de vuelta utilizando la clonación. El ganador del Tour de Francia ha salido positivo por doping 40 veces en los últimos 53 años. Cuando los descubren son descalificados. El último fue Alberto Contador en el 2007, 2009 y 2010. En el judaísmo, brindarle a alguien un trabajo que pueda otorgarle autosuficiencia es considerado como la mayor forma de caridad que se puede dar. El álbum de Pink Floyd, The Wall, fue prohibido en Sudáfrica en 1980, ya que estaba pasando que muchos alumnos en escuelas estaban cantando el coro de la canción Another Brick in the Wall, que es un himno de protesta contra el sistema educativo. El 90% de los humanos viven al norte de la línea del Ecuador, es decir, en el hemisferio norte del planeta, principalmente porque hay más tierra firme al norte. Las ciudades más pobladas en el hemisferio sur son Sao Paulo, Brasil, Kinshasa en República del Congo, Buenos Aires, Argentina, Yakarta en Indonesia y Lima, Perú. En el 2008, un ladrón de bancos logró crear una distracción en la calle poniendo anuncios de vacantes de trabajo en internet, haciendo que trabajadores de construcción fueran vestidos igual que él, lo que le permitió escapar con el botín. Los perros poodle, llamados caniche en español, que son el perro oficial de Francia, en realidad se originaron en Alemania. Antes se usaban como perros de caza, pero la realeza francesa comenzó a tenerlos como compañía. El ciabatta no es un pan tradicional italiano, en realidad fue creado en los 80 como una respuesta ante la popularidad que estaban teniendo los baguettes. Para que califique como oro comestible, las láminas de oro que se usan para hacer parecer más cara la comida tienen que ser 90% oro de 24 quilates, pero no son tan caras como parece porque es muy poco oro lo que se utiliza. La NASA voló un avión F-106B a través de 1496 tormentas eléctricas solamente para ver cómo podían mejorar el estándar de protección de las aeronaves contra los rayos. Fue alcanzado por un rayo en 714 veces distintas. En la residencia del primer ministro de Gran Bretaña vive un gato llamado Larry, que tiene el título de ratonero jefe de la oficina del gabinete desde el año 2011. Durante su estancia ha habido 4 primeros ministros diferentes. 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cocóptero.